se sirva a hacer del conocimiento de esta comisión la existencia de quórum. Muy buenos días. Siguiendo la instrucción del presidente, reporto a los presentes que tenemos confirmada la asistencia de 11 de un total de 12 integrantes de estas comisiones unidas, es decir, tenemos el quórum que se requiere para dar inicio a nuestra sesión. ¿Es cuánto, presidente? Tenemos 11 de un total de 12. Gracias, ciudadana secretaria senadora. En consecuencia, se abre la sesión permanente. El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad. Solicito al señor secretario, senador Javier Lozano, dé lectura al orden del día. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. En el orden del día es muy sencillo. Primer punto, ya fue desahogado, lista de asistencia y declaración de quórum. El segundo punto del orden del día es la discusión del proyecto de dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, derivada de la iniciativa enviada para trámite preferente por el titular del Poder Ejecutivo Federal al Honorable Congreso de la Unión. El tercer punto del orden del día son asuntos generales y el último, la cita para una próxima sesión. Presidente. Muchas gracias. Le pido al señor secretario consulte en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Consulto a estas comisiones unidas si están de acuerdo con el orden del día leído. Los que estén por la afirmativa, manifiéstenlo por favor levantando la mano. Humberto. Muy bien. Pues, por unanimidad se acepta el orden del día. Muy bien, continuando con los asuntos en cartera, solicito a la ciudadana secretaria, senadora Alejandra Barrales, dé lectura del inciso 2 del resolutivo segundo del acuerdo de estas comisiones, por el que se establece el método de trabajo para la discusión y análisis de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, derivada de la iniciativa enviada para trámite preferente por el titular del Poder Ejecutivo Federal al Honorable Congreso de la Unión. Siguiendo la instrucción del presidente, doy lectura a la fracción segunda de este acuerdo en comento. Discusión del proyecto de dictamen. Las comisiones unidas a través de las secretarías técnicas, con base en el resultado derivado de la primera etapa descrita previamente, procederán a formular el proyecto de dictamen, el cual deberá hacer llegar a los integrantes de las mismas comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, primera, junto con las listas descritas en la fracción anterior. La discusión y votación del proyecto de dictamen deberá programarse para tener lugar en dichas comisiones unidas, reunidas en pleno antes del viernes 26 de octubre de 2012, conforme a lo siguiente. A. Discusión en lo general. 1. El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social podrá exponer los fundamentos del dictamen hasta por 15 minutos. Segundo, podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición hasta por 10 minutos, un orador por cada grupo parlamentario en orden creciente. 3. El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por conducto de cualquiera de sus secretarios, informará de los artículos del proyecto de dictamen que no hubieren recibido observaciones, así como de los que hubieran sido reservados y hayan motivado propuestas alternas de redacción. 4. Hecho lo anterior, se procederá a la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. B. Discusión en lo particular. 1. Harán uso de la palabra hasta por 5 minutos cada uno de los senadores y las senadoras que hubieran reservado artículos en los términos del presente acuerdo y hubieran propuesto una alternativa distinta de redacción. 2. Luego de la intervención del senador o de la senadora que hubieran reservado el artículo y presentado la propuesta de modificación o adición,
Se consultará a las comisiones unidas reunidas en pleno. En votación económica, si se admite a discusión la propuesta. 3. Si la respuesta es negativa, la propuesta se tendrá por desechada definitivamente. 4. Si la respuesta es afirmativa, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social establecerá los términos de la discusión correspondiente con base en el reglamento del Senado de la República. 5. Luego de las intervenciones que resulten de cada artículo reservado admitido para discusión, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por conducto de cualquiera de sus secretarios, leerá la propuesta de modificación o adición e inmediatamente después someterá a votación nominal de los integrantes de las comisiones unidas reunidas en pleno dicha propuesta, recogiendo por conducto de cualquiera de los secretarios la votación correspondiente. De ser aprobada, 6. De ser aprobada la propuesta de modificación o adición, se incorporará en el cuerpo normativo. De no ser así, prevalecen los términos originales propuestos en el dictamen y se somete a votación el artículo reservado en los términos originales. 7. Agotada la lista de artículos reservados para su discusión en lo particular, se procederá en términos del capítulo 4 del título 7º del Reglamento del Senado de la República, por conducto de la Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En caso de ausencia del presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sus funciones serán asumidas por el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Tenemos aquí el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, a la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Como ustedes bien saben, las ciudadanos senadores integrantes, fue entregado en su oportunidad y por lo cual solicito la dispensa de la lectura en virtud de que, como ustedes pueden ver, es un documento de 150 cuartillas. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Dispensada la lectura, le voy a pedir al senador secretario que haga de lectura de la parte toral para poder obviamente hacer algunos comentarios posteriormente en lo que es el contenido de la minuta, página 3, 4 y 5, y la parte de consideraciones, páginas 5, 6, 7, 8 y 9. Señor secretario Javier Lozano Arcón, si gusta dar lectura. Cómo no, presidente, muchas gracias. La minuta que se analiza establece que las normas laborales, ya me estoy refiriendo al contenido de este proyecto de dictamen en su parte motivativa. Entonces, hablando del contenido de la minuta, dice lo siguiente: la minuta que se analiza establece que las normas laborales deberán velar por el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, propiciando el trabajo digno y decente en todas las relaciones laborales, definiendo estos conceptos como aquellos que respetan plenamente la dignidad humana del trabajador. El proyecto de decreto, además, prohíbe condiciones laborales que impliquen discriminación por motivo de origen étnico o nacional, de género, edad, condición de salud, religión, preferencias sexuales y condiciones migratorias, entre otras. Aunado a lo anterior, reconoce las conductas laborales de hostigamiento y acoso sexual, definiéndolas como formas de violencia donde existe un abusivo ejercicio del poder en las relaciones de subordinación. La minuta remitida por la Cámara Baja, de una manera novedosa, aborda el tema del régimen de subcontratación como aquel trabajo por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante. Además, establece mecanismos para proteger a los trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México a través de procedimientos acordados por el gobierno mexicano con un gobierno extranjero o por entidades privadas. El proyecto enviado por la colegisladora incluye la regulación de relaciones de trabajo para labores discontinuas, cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año.
Las reformas planteadas por la Cámara de Origen incluyen aspectos de suma importancia, como son la capacitación y adiestramiento en el trabajo, que permite elevar el nivel de vida, la competitividad laboral y la productividad. Por otra parte, las reformas planteadas incluyen temas vanguardistas para las relaciones de trabajo, como son el periodo de prueba para trabajadores de nuevo ingreso, reconociendo que durante el término de este espacio de tiempo, el trabajador disfrutará del salario, la garantía de seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. De igual forma, el proyecto de decreto regula el supuesto en que alguna autoridad competente emita declaratoria de contingencia sanitaria debidamente fundada y motivada, la cual implique la suspensión de labores. El patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión. La minuta, objeto del presente dictamen, establece que los trabajadores podrán desempeñar labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, por las cuales deberán recibir la compensación salarial correspondiente. De una manera integral, el proyecto enviado a estas comisiones dictaminadoras también establece disposiciones relacionadas con la higiene y la seguridad laboral, responsabilizando al patrón de la prevención de los riesgos de trabajo, además de regular de manera puntual los lugares de trabajo donde los menores de edad tienen prohibido trabajar. De manera acertada, se incorpora un capítulo designado de los trabajos en minas, mismo que tendrá aplicación en todas las minas de carbón de la República Mexicana y a todos los desarrollos mineros en cualquiera de las etapas mineras en que se encuentren, estableciendo la obligación para los patrones de facilitar y mantener condiciones higiénicas y de seguridad en las instalaciones. La minuta enviada por la colegisladora regula el pago por unidad de tiempo, pago por hora, estableciéndose puntualmente que para el cálculo del salario en esta modalidad se deberá considerar el pago mínimo de una jornada de trabajo. Y por otro lado, el proyecto de decreto reconoce a las fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video como elementos aportados por los avances de la ciencia que servirán como pruebas en los juicios laborales. De igual manera, la minuta remitida por la Cámara Baja establece que en caso de que el patrón dentro de un juicio laboral no compruebe la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho a una indemnización de 3 meses, además de que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha de despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Si transcurrido ese tiempo no se hubiera concluido el procedimiento o no se hubiera cumplido el laudo, se pagará también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago. Hasta aquí la parte inicial. Vienen las consideraciones dentro de este mismo proyecto de dictamen. Consideraciones. Las comisiones que dictaminan reconocen la estupenda labor realizada por la Cámara de Diputados al dictaminar la iniciativa preferente presentada por el titular del Poder Ejecutivo al inicio del presente periodo legislativo, logrando con este hecho fortalecer el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática al consolidar una de las facultades otorgadas por el Congreso de la Unión al Poder Ejecutivo en el marco de la reforma constitucional en materia de reforma política que entró en vigor hace tan solo unos meses. Con este ejercicio, ambas cámaras estamos logrando, dentro del plazo establecido en la Constitución, cumplir a cabalidad con la obligación establecida en la Carta Magna de dictaminar la iniciativa preferente en materia de reforma laboral, dotando así a nuestro sistema democrático de una nueva herramienta legislativa para afrontar las necesidades que la nación nos demanda. Los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, primera, analizamos con toda puntualidad la minuta enviada por la colegisladora, por lo cual reconocemos el arduo y puntual trabajo en cuanto a metodología, estudio, análisis y valoraciones que nuestros compañeros diputados realizaron como Cámara de Origen. Estas comisiones unidas reconocen la necesidad de proveer al Estado con las mejores herramientas jurídicas que vayan de acuerdo con la dinámica social laboral que México requiere. Las comisiones que dictaminamos sabemos la importancia que implica la aprobación de la presente reforma, ya que la materia laboral implica enormes complejidades, situación que genera dificultad para encontrar consensos unánimes en los sectores productivos y económicos que convergen en esta importante materia. No obstante lo anterior, el dictamen que hoy se presenta a su consideración representa grandes beneficios para distintos actores en la vida productiva y económica del país, ya que con esta reforma se logran incluir condiciones dentro de las relaciones laborales como son la dignidad humana del trabajador, la prohibición de la discriminación en las relaciones laborales, acceso a la seguridad social y a salarios remuneradores mediante la capacitación de los trabajadores, lo cual generará una mayor y mejor productividad para el país.
El presente dictamen procura proteger a los trabajadores de posibles abusos, engaños y simulaciones, incorporando disposiciones para regular adecuadamente y dentro del marco de la ley laboral el régimen de subcontratación, también denominado outsourcing, mediante obligaciones específicas tanto para las empresas prestadoras de estos servicios como para los beneficiarios de los mismos. En ese sentido, la minuta que nos remite la colegisladora regula con precisión este tema con el propósito de evitar la evasión del cumplimiento de las obligaciones, ya sea a cargo del contratista o del contratante. Para tales efectos se define el régimen de subcontratación como aquel medio por el cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o ejecución de las obras contratadas. Adicionalmente, en el artículo 15A se establecen 3 condiciones para este tipo de trabajo, que en caso de incumplirse con cualquiera de estas, el contratante se considerará responsable solidario para todos los efectos de esta ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la misma, así como para efectos de las obligaciones en materia de seguridad social, como lo puede ser lo señalado en el artículo 15A de la Ley del Seguro Social, entre otras disposiciones de la misma naturaleza. Esta reforma fortalece la regulación para la contratación de trabajadores mexicanos en el extranjero, protegiendo a los mexicanos del ofrecimiento de empleos en condiciones que atenten contra la dignidad, integridad y libertad de las personas. El proyecto de decreto que hoy se somete a su consideración concuerda completamente con los argumentos planteados en la minuta enviada por la Cámara de Origen. Ambos documentos reconocen necesidades que la actual ley laboral no contempla y con estos nuevos mecanismos se logra incorporar a la legislación laboral distintos componentes para incrementar la productividad y los ingresos de los trabajadores. La minuta enviada por la Cámara de Diputados, misma que suscribimos en sus términos, facilita el empleo incorporando nuevas modalidades de contratación individual, periodos de prueba, capacitación inicial, salario por unidad de tiempo, trabajo de temporada, entre otros. Estas modalidades que la reforma pretende incorporar lograrán que trabajadores que no tienen la experiencia o el tiempo necesarios para ocupar un puesto de trabajo por circunstancias específicas, como es el caso de madres trabajadoras, estudiantes y personas discapacitadas, puedan obtener un trabajo acorde a sus necesidades. Con este dictamen se enfatiza para efectos de mayor claridad y precisión que en todos los casos, e independientemente de la modalidad de contratación de que se trate, a todos los trabajadores se les pagará, cuando menos, un salario mínimo por día, sin importar las horas pactadas de trabajo. Lo anterior en virtud de que se ha incorporado, entre otras, la modalidad del salario por unidad de tiempo, el cual tiene como fin, aquí está mal, el generar una flexibilidad para que aquellos sujetos aptos para laborar en temporalidades inferiores a la jornada laboral completa, pero siempre garantizando que el límite inferior que pueda convenir legalmente y recibir el empleado como remuneración, sin importar si trabaja una sola hora, será el correspondiente al del salario mínimo de la zona geográfica correspondiente a una jornada diaria completa. El anterior mínimo para el trabajador no implica que haya un tope superior en el salario que las partes pueden convenir como salario por unidad de tiempo. Es decir, esta reforma en específico busca flexibilizar y en consecuencia generar mayores facilidades de empleo, pero siempre garantizando una remuneración base diaria con independencia del número de horas trabajadas, que por lo menos sea igual al salario mínimo aplicable. Estas comisiones dictaminadoras, esto es bien importante, estas comisiones dictaminadoras llevaron a cabo el proceso de elaboración del dictamen de conformidad con el acuerdo de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores, por el que se establece el método de dictamen para la discusión y análisis de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo derivada de la iniciativa enviada para trámite preferente por el titular del Poder Ejecutivo Federal, que fue aprobado este acuerdo el pasado 17 de octubre. En los términos del acuerdo anteriormente señalado, estas comisiones dictaminadoras, por conducto de la Secretaría Técnica de la comisión que encabeza el turno, recibieron hasta las 20 horas del viernes 19 de octubre las siguientes propuestas. Primero, los senadores Javier Lozano Alarcón, a sus órdenes, Raúl Gracia Guzmán, César Octavio Pedrosa Gaitán y Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, manifestaron su posición a favor de la minuta en materia de reforma laboral en lo general, presentando al mismo tiempo reservas para la discusión y votación en lo particular del presente dictamen,
proponiendo la adición de los artículos 364 bis, 365 bis, 391 bis y 424 bis. Creo que aquí le está faltando un artículo. Los artículos que se han propuesto adicionar mediante la reserva son relativos a que en el registro de los sindicatos se observen los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad, respeto a la libertad, a la autonomía y democracia sindical. Se ha propuesto hacer pública para cualquier persona la información de los registros de los sindicatos y hacer disponible también el texto íntegro de los estatutos de los sindicatos en los sitios de Internet de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de las juntas locales de conciliación y arbitraje. De igual manera, el hacer pública la información de los contratos colectivos de trabajo que se encuentren depositados ante las juntas de conciliación y arbitraje. En el mismo sentido, el que las juntas de conciliación y arbitraje hagan pública la información de los reglamentos interiores de trabajo. Aquí están efectivamente. Asimismo, se han reservado los artículos 371 y 373 de la minuta enviada por la Cámara de Diputados para su modificación. Las propuestas de estos dos artículos se refieren a que el procedimiento para la elección de la directiva de los sindicatos deba ser mediante voto libre, directo y secreto. Contemplar sanciones para los directivos en caso de incumplimiento de la época de presentación de cuentas, establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados con motivo de la gestión de los fondos sindicales, la obligación de que la rendición de cuentas incluya la situación de los ingresos por cuotas sindicales, así como su destino, el que los resultados de la administración del patrimonio sindical deban ser dictaminados anualmente por un auditor externo si el sindicato está integrado por más de 150 miembros, así como la posibilidad de ordenar la suspensión del pago de las cuotas sindicales en caso de que los trabajadores no reciban la información sobre la administración del patrimonio sindical o existan irregularidades en la gestión de los fondos sindicales. Por su parte, los senadores Alejandra Barrales Magdaleno y Zoé Alejandro Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, han propuesto reservas para modificar los artículos 371, 373 y 390 de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, así como adicionar los artículos 364 bis, 365 bis, 388 bis, 391 bis y 424 bis. En esencia, las propuestas de reservas de los senadores del PRD son coincidentes con las del PAN en cuanto a los artículos 371 y 373, al igual que los artículos 364 bis, 365 bis, 391 bis y 424 bis, relativos a cuestiones llamadas de democracia y transparencia sindical, la información de los registros de los sindicatos, la publicidad de los estatutos y contratos colectivos de trabajo, los procedimientos para la elección de la directiva de los sindicatos, así como la administración del patrimonio sindical. Además, los senadores del PRD proponen que los registros de los sindicatos deban contener cuando menos los siguientes datos: domicilio, número de registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes del comité ejecutivo, fecha de vigencia del comité ejecutivo, número de socios y central obrera a la que pertenecen en su caso. Se propone que en los casos en que los trabajadores acudan a las instancias y procedimientos para recibir la información sobre la administración del patrimonio sindical, por ningún motivo ello puede implicar la pérdida de derechos sindicales ni ser causa para la expulsión o separación del trabajador inconforme. Por otra parte, los senadores del PRD proponen una serie de requisitos cuando un sindicato pretenda que la celebración de un contrato colectivo de trabajo, al igual que la posibilidad de que los trabajadores decidan en contra de la celebración de un contrato colectivo de trabajo con el voto de cuando menos las 2/3 partes de los trabajadores con derecho a voto. En el marco de los trabajos de análisis y discusión desarrollados en las diversas reuniones celebradas por las senadoras y senadores integrantes de las comisiones que dictaminan y tomando en consideración las diversas opiniones de los grupos parlamentarios representados en las mismas, así como la necesidad de dar cabal cumplimiento en tiempo y forma al proceso de discusión y votación de la iniciativa preferente en materia de reforma laboral, se propone aprobar el presente dictamen en los mismos términos que la minuta remitida por la Cámara de Diputados el pasado 2 de octubre. No obstante lo anterior, las comisiones dictaminadoras reconocemos plenamente el trabajo y la seriedad de las y los senadores que han planteado propuestas de reservas
ya que lo han hecho con todo profesionalismo y con el mismo ánimo de todos los que integramos las comisiones en comento, que es modernizar nuestro marco jurídico laboral, proteger a los trabajadores y sus familias, incentivar la generación de empleos y el crecimiento económico, así como el espíritu de la construcción de acuerdos por el bien del país. Desde luego se ratifica el respeto absoluto a la diversidad de posiciones y opiniones, ya que ello es consubstancial a la democracia. Y por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, sometemos a consideración de esta soberanía el proyecto de dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muy bien. En cuanto a la parte de redacción, le voy a pedir a las compañeras y compañeros senadores si nos tienen observaciones, que al parecer sí las hay, para obviamente que pues todos podamos tomar nota y poder perfeccionar este documento. ¿Quién desea hacer uso de la palabra para efectos de redacción, particularmente de la parte leída por el senador Lozano y algún otro comentario que nos quieran hacer? Es exclusivamente en este momento el tema redacción. Senadora Isaías González. A lo que usted menciona, señor presidente, a la redacción del artículo 15A que viene en el proyecto de dictamen. ¿En qué página, perdón, senador? Página 6. ¿Página 6 segundo o 7? Párrafo. ¿6? 6, segundo párrafo. Ahí dice, ahí hay una contradicción con lo que establece la minuta que nos envía La colegisladora. Así es. Aquí dice en el 15, en el dictamen que acaba de leer el senador Lozano, 15A, se establecen 3 condiciones para ese tipo de trabajo, que es en caso de incumplirse con cualquiera de estas. El contratante se considera responsable solidario, y ahí cambia la redacción totalmente con lo que viene en el 15A de la minuta. Ah, es el mismo. Porque dice en el 15A de la minuta, permítame. Muy bien. Hay comentarios, bueno, ¿algo más? Y ahorita lo vamos perfeccionando. Entonces, se toma nota de esto, ¿verdad? Tomamos nota y ahorita el senador Gracia me dice que tiene comentarios sobre eso mismo precisamente. Y también hay contradicción en el párrafo 2 de la hoja 3. ¿De la hoja? De la hoja 7, perdón. 7. De la hoja 7. Ajá. En donde se refiere al pago por hora. Y aquí cambia, dice correspondiente, no leo todo, sino que correspondiente al salario mínimo de la zona geográfica correspondiente. Es el renglón 6. Así es. Renglón 6. En el 83 la redacción es diferente. La jornada, se respeta los derechos laborales de seguridad social que corresponden a la plaza, no a la jornada, no a la Entonces, no a la zona habría que quitar zona geográfica correspondiente y ponerle plaza Sí, de la que se trate. así es, plaza de la que se trate, Y efectivamente. ya le quitamos zona geográfica correspondiente. Ok, hacemos la anotación. Así es. Muy bien. Gracias, senador Isaías González. Senador, gracias. Okay. Respecto al mismo segundo párrafo de la En esta. página 6 en consideraciones, pues efectivamente es un tema que la redacción que viene de la colegisladora pues requiere de un poco de interpretación real. En ese sentido yo propondría a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la línea 7, donde empieza la oración, adicionalmente en el artículo 15A se establecen 3 condiciones para este tipo de trabajo. Es la 8, ¿eh? Ah, la 8, bueno, perdón. La 8. Bueno, pero con el adicionalmente se identificó, una disculpa. De trabajo, coma, yo ahí agregaría una I, y que en caso de cumplirse, dice, con cualquiera de estas, yo quitaría cualquiera de estas y pondría todas ellas, coma, y el contratante ya seguiría con la misma redacción, porque de tenerse esta interpretación, pues acabarían precisamente con la naturaleza o la posibilidad de existencia. Muy bien. De este Ahí tema. tiene, de hecho, ya la propuesta, ¿no? Sí. La remito a la presidencia. Para que tomemos nota, ¿no? En Secretaría Técnica. Ahorita se lo pasamos. Sí, sí, claro. Ahí voy.
Voy a leer el 83 para que quede. Un momentito, si es tan amable, perdón, senador. perdón, Ahorita. disculpe, presidente. Nomás es esto por esto. ¿Sale? Sí, senador Isaías González, Sí. adelante. Dice, tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá específicamente esa naturaleza. El trabajador y el patrón podrán convenir... ¿Cuál está leyendo, perdón? 83 de la ¿Qué página? minuta. Y para... ¿Qué página, perdón? 26. 18 de la minuta y 7 de 7. los considerandos. Ajá. Lo que le decía de salario respecto al pago por hora. Ah, es el mismo, ok. Sí, así como el pago por cada hora de prestación de servicios, siempre y cuando no se exceda de la jornada máxima legal y se respeten los derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza de que se trate. Muy bien, Eso es. perfecto. Gracias. Senadora Barrales. Gracias, presidente. Para referirme a la minuta de origen en la parte relativa a consideraciones. Estamos hablando en concreto de la página 6, último párrafo de la página 6, donde es un asunto aparentemente de técnica legislativa, pero donde es inapropiado utilizar la parte de las consideraciones para hacer una serie de interpretaciones que modifican ¿Qué el párrafo, origen perdón, senadora? de la minuta. Es el último párrafo, concretamente la parte, es un párrafo que está dividido en dos, hoja 6 y hoja 7. Dice, con este dictamen se enfatiza para efectos de mayor claridad y precisión que en todos los casos e independientemente de la modalidad de contratación de qué se trate, ya estoy en la página 7, a todos los trabajadores se les pagará cuando menos un salario mínimo por día, sin importar las horas pactadas de trabajo. Este es un agregado, el de cuando menos un salario mínimo, eso no lo dice la minuta de origen. La minuta de origen habla de un jornal, un jornal o una jornada completa, y no tiene ningún sustento el hacer este señalamiento aquí. Al mismo tiempo, en el siguiente párrafo, en considerandos... Perdón, entonces nada más para efectos de ese párrafo, sería cambiar cuando menos un salario mínimo por día y le vamos a poner una jornada... Tendría que ponerse textual lo que dice la minuta, ¿Y porque qué nadie ha votado en otro sentido. ¿Sería? Una jornada completa. Una jornada completa, y con eso ya lo subsanamos, ¿no? En lugar Y- de y cuando menos cambia un salario mínimo por completamente. día. Ok. Así es. Y el siguiente párrafo es lo anterior en virtud de que se ha incorporado, es un cambio similar, de que Sí, se ha claro. incorporado entre otras las modalidades de salario por la unidad de tiempo, el cual tiene como fin el generar flexibilidad para que aquellos sujetos aptos para laborar en temporalidades inferiores a la jornada laboral completa, pero siempre garantizando que el límite inferior que pueda convenir legalmente y recibir el empleado como remuneración, sin importar si trabaja una sola hora, será otra vez lo mismo, Ok. el correspondiente ¿Al? al del salario mínimo de la plaza geográfica. La minuta de origen no hace Pues referencia, quitamos salarios mínimos y sería a una jornada completa. tal cual lo dice la minuta, Ok. en esencia, por favor. A una jornada completa, ¿no? Así es. correcto? Asimismo, lo que solicitaría, presidente, es que siendo esta la parte de las consideraciones, se quedara registrado que aquí tendría que señalarse la minuta de origen textual. Muy bien. Por favor. Jornada completa. Gracias. Está bien. Senador Javier Lozano. Gracias, presidente. Mire, yo tengo algunas consideraciones o algunos comentarios que hacer. En la hoja o página número 3, habla de hostigamiento y acoso sexual y habla de unas relaciones de subordinación. Segundo párrafo del contenido de la minuta. Nada más ahí es un comentario. No solamente se está hablando de relaciones de supra-subordinación. Precisamente el hostigamiento y el acoso se hace la distinción en la ley de que puede haber relaciones que estén al mismo nivel dentro de un centro de trabajo, pero igualmente punibles. Entonces, yo lo que sugiero es que se elimine la palabra subordinación, porque es cualquier tipo de acoso u hostigamiento en los centros de trabajo, pero no tiene que ver con una... ¿Dónde está? Está en página 3,
Es el renglón 3, ¿verdad? Exactamente, aquí tenemos que ver. Entonces eliminaríamos, existe un abusivo ejercicio En las del relaciones poder laborales, en las en las relaciones laborales y en los centros de trabajo en general, ¿verdad? Porque puede ser compañeros de trabajo que estén expuestos, digamos, a una relaciones situación. laborales y En los centros de trabajo en general. en los centros, Es una mera precisión, efectivamente. ¿ok? ¿Sí? Después en la 4, en el párrafo que será 1, 2, 3, 4, 5, 6, dice, de manera acertada se incorpora un capítulo ¿Qué página? ¿4? El 4. Con la Párrafo. 4 dice, de manera acertada se incorpora un capítulo designado de los trabajos en minas. La verdad es que ni de manera acertada ni desacertada, simplemente no lo incluyeron. Esta fue una de esas omisiones muy raras que cuando nos mandan la minuta de Cámara de Diputados, simplemente lo que sí había incluido el Ejecutivo en su iniciativa preferente en materia de trabajo en minas, pues simplemente ya no vino, ya no nos llegó como parte de la minuta que recibimos nosotros. Esto sí es un tema pendiente que necesariamente tendremos que abordar más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿Pero eso qué sí, sugiere? Yo lo único que digo, no, simplemente que no se ponga que fue de manera acertada que se incorpora un capítulo designado Ok. de los trabajos en Quitar de minas. manera acertada Pues que y se incorpora, porque se hubo discusión. incorpora parte del trabajo en minas y tal, y simplemente, porque no fue acertado, fue desacertado más bien. Luego, A ver, nomás digo, pero para ponernos de acuerdo, porque lo vamos a votar ahorita, entonces, un capítulo designado. asimismo, se incorpora un capítulo designado de los trabajos en minas, ¿verdad? Un capítulo Yo designado. sugeriría que la Secretaría Técnica nos ayude quizás con una propuesta de redacción, presidente, para que, porque aquí está suponiendo que de veras viene completa la minuta y no lo vino. Está Muy bien. firmando. Tome nota de la Secretaría Que nos haga Técnica una propuesta y que nos haga una alternativa. propuesta mientras estamos trabajando Sí, en esto, por favor. exactamente. De ese párrafo, estamos hablando de la página 4, párrafo 6, el tema de minas. Sí. Para ponerle que es una parte. Exacto, que es una parte. Es una de lo que parte, se sí, reguló. sí, sí, ok, una Efectivamente. parte de la resolución. Ok. Pero no vino completa. Luego, al inicio de las consideraciones, miren, simplemente para ser congruentes, yo sugiero respetuosamente que no pongamos que las comisiones que dictaminan reconocen la estupenda labor realizada por la Cámara de Diputados, porque yo no lo vemos así nosotros. Es decir, mutilaron la iniciativa preferente en temas muy sensibles como transparencia y democracia sindical. No podemos decir que esto fue una estupenda labor. Entonces, sugiero respetuosamente, presidente, que se elimine el Estupenda. calificativo de estupenda. Pero sí labor, porque La labor elaboraron se la reconocemos. todos y bastante. Eso sí, pero estupenda, no. Entonces quitamos estupenda, ok. Bueno, luego, aquí nada más una cuestión de... Reconoce la labor realizada Sí. por la Cámara, ok. Bueno, ¿Cuál más? Aquí abajo, en el Gracias. penúltimo párrafo, habla de consensos unánimes. Igual estoy equivocado, pero consenso es unánime, ¿no? ¿El consenso es unanimidad? No, Y entonces es es lo redundante. opuesto. Consenso no es unanimidad. ¿Quién sabe? unanimidad No, entonces le quitamos unánimes. ¿Que sí? Para encontrar los consensos, sí, porque sí es cierto, Exacto. puede haber un consenso mayoritario y En fin, también podría ser exactamente. unánime, ¿por qué no? Bueno. Quitamos unánime. Sí, Muy bien. correcto. Luego, después estamos hablando del outsourcing, en la página 6, segundo párrafo, y vuelve a decir, en ese sentido, la minuta que nos remite la colegiadora regula con precisión este tema. Precisamente lo que estábamos discutiendo hace un ¿Cuál es? momento. ¿Cuál es? Perdón. El segundo párrafo, aquí cuando habla del outsourcing, de la colegiadora regula con precisión. Ajá. Sí, la verdad es que, pues eso de precisión, tan no es preciso que aquí ya tuvimos nuestro primer desencuentro al respecto, por la interpretación que debe tener ese artículo. Entonces la Constitución regula y le quitamos con precisión. Sí, busca regular, ¿no? Busca regular, y yo creo que con eso quedamos... La colegialada busca regular, en vez de regular, busca Exactamente. regular este tema. Ok. Muy bien. El penúltimo párrafo dice, la minuta enviada por la Cámara de Diputados, misma que suscribimos en sus términos, yo también sugiero que, por supuesto, que desde el momento que hay reservas y todos estos comentarios, pues no estamos suscribiendo en sus términos, entonces simplemente Ok. que esto no se ponga como parte de Entonces los quitamos considerados. misma que La suscribimos. minuta enviada facilita el empleo, ¿no? O busca facilitar el empleo, y que borramos esto de que misma que suscribimos, Ok. porque no la estamos suscribiendo. La en sus minuta términos. enviada por la Cámara de Diputados busca facilitar el empleo. Exactamente. ¿Verdad? Y en ese mismo párrafo habla de personas discapacitadas, al final de ese mismo párrafo, y el término adecuado es personas con discapacidad.
Ah, ok. ¿sí? Entonces, A ver, ¿dónde? simplemente es ¿Dónde? Personas con discapacidad. Personas, Página 6, sí, claro, el claro. último párrafo. Sí, ¿verdad? Personas, no, personas- ellos dicen no. con discapacidad. Persona más con que- discapacidad es el término jurídicamente. y además que ellos lo han Así es. defendido. Y bueno, Discapacidad. el último comentario, presidente, en este momento, es en la página 9, cuando se plantea precisamente en el penúltimo, aquí, cuando dice, se propone aprobar el presente dictamen en los mismos términos que la minuta remitida por la Cámara de Diputados. Yo lo que pido respetuosamente es que precisamente como estamos discutiendo este proyecto, nada más que se propone aprobar el presente dictamen, ya no prejuzgar Ok, en los ¿dónde mismos está? A términos, ver. porque justamente estamos presentando reservas ¿Dónde? para lo contrario, aquí mismo. Se propone el presente Dictamen, dictamen. claro. Y ya, nada más, ¿cuál va a ser? Pues el que se ponga, O sea, el que está. ¿verdad? El que venga después de esta deliberación y votación, presidente. El presente dictamen y punto y aparte. O sea, Entonces, quitamos todo. Se propone aprobar el presente dictamen, claro, punto y ya. Y ya y seguimos con lo demás. ¿Sí? Pero es obvio que estamos hablando por ratificar el dictamen. Ok. Esos son mis comentarios, presidente. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Cómo estaba el acuerdo? Las posiciones. Van a hablar el PRD, el PAN y luego tú. Compañeras y compañeros integrantes de estas Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativas Primera, quiero antes que nada, en lo particular, agradecer el trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy, un trabajo que no concluye, un trabajo que no termina, una labor que han hecho todas y todos los compañeros senadoras y senadores, no solamente integrantes de estas Comisiones Unidas, sino como ustedes lo han visto, senadores de todos los partidos, de todas las fracciones, que nos han acompañado en este trabajo realizado desde el pasado 2 de octubre, cuando establecimos, obviamente cuando instalamos la Comisión del Trabajo, cuando acordamos por unanimidad, además de constituirnos en sesión permanente, escuchar todos los planteamientos que se pusieran dar, recibir todos los documentos impresos y además por red también que pudiésemos recibir, y no solamente eso, transmitirlos a todos y cada uno de las señoras y señores senadores. Nosotros dijimos desde el primer momento que efectivamente, primero la Comisión del Trabajo y después en Comisiones Unidas, haremos el trabajo jurídico legislativo, haremos y desde luego recibiremos las posiciones en lo particular de los miembros de este Senado como también de las fracciones parlamentarias, escucharemos y dialogaremos con todos y desde luego tomaremos también decisiones en cuanto al proceso legislativo. Nos encontramos, y ustedes saben muy bien, ante algo inédito, algo nuevo, que establecen las disposiciones constitucionales recientes y que el Ejecutivo Federal hizo, desde luego, ejerció su derecho y su facultad
para al inicio de este proceso legislativo presentar ante el Congreso de la Unión 2 iniciativas de carácter preferente estipulados ya en la Constitución General de la República. Como ustedes bien saben, el Senado de la República, como Cámara de origen, discutió y aprobó la iniciativa respecto a la Ley de Contabilidad Gubernamental para pasarla a su Cámara Revisora, que es en este caso la de Diputados, y la Cámara de Diputados hizo lo mismo en un proceso legislativo como Cámara de origen para trasladarla hacia la Cámara de Senadores en este mes de octubre. Tenemos un plazo que se vence a los 30 días naturales a partir del 2 de octubre. Hemos establecido 3 etapas para finalmente cumplir con nuestra responsabilidad como Senado de la República. La primera fue abrirnos en el seno de la Comisión a las consultas que nos hicieron llegar y a todos, absolutamente a todos aquellos que se acercaron en el Senado, en el entendido de que no es la primera vez, en el entendido de que es una aportación más, en el entendido que en muchas ocasiones los diversos grupos y sectores expresaron lo mismo que ya han hecho ante otras instancias y lo ratifican y además tienen todo su derecho para hacerlo, y en el entendido que también nosotros tenemos que ejercer esa obligación de escuchar en todo momento a los ciudadanos de México. Una vez concluida esa etapa, iniciamos el trabajo en Comisiones Unidas para efectos de acordar, redactar, discutir y desde luego en su momento aprobar la propuesta, en este caso de dictamen, de la ratificación o en su caso la modificación de la minuta de la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, las opciones que hay en base a la ley son el de la ratificación, el de las modificaciones a través de las reservas. Quisimos desde luego abrir esto aquí en comisiones para efectos de darle un orden de funcionalidad. Establecimos y acordamos en la comisión también por unanimidad que se presentaran las reservas en la Comisión del Trabajo, en la Secretaría Técnica, hasta el pasado viernes a las 20 horas, pero siempre enfatizamos, y lo quiero decir ahora, que esto no quiere decir que las señoras senadoras y senadores integrantes de esta comisión y naturalmente quienes también participarán, los 128 senadoras y senadores en el Pleno, tendrán derecho en su momento a hacer las reservas que así lo consideren para efectos del dictamen que finalmente envíe estas Comisiones Unidas a la mesa directiva del Senado de la República. El senador Javier Lozano ha leído ya los considerandos, el contenido de la minuta. No hay absolutamente ninguna sorpresa en lo expresado por cada uno de nosotros. Se ha estado consultando a los diversos sectores de la sociedad. Unos nos han dicho que hay cosas, hay artículos, hay situaciones que se tienen y que se pueden mejorar, pero también nos han dicho que en base a las restricciones que hay en esta iniciativa preferente y en base a el rol que estamos jugando como Cámara Revisora, lo mejor es ratificar en sus términos la minuta para, en todo caso, en otros procesos legislativos, poder continuar haciendo reformas en el entendido de que el 31 de octubre no concluye México, de que el 31 de octubre no concluiría las posibilidades de hacer una reforma laboral, y en el entendido también nos han dicho de que esta iniciativa preferente también adolece de situaciones importantes que hay que revisar en materia de empleo y otras cosas, y que vale la pena seguir haciendo reformas después de este proceso legislativo. Hay otras posiciones en la consulta y naturalmente las señoras y senadoras y senadores que nos han dicho que hagamos reservas, que hagamos modificaciones, que continúe el proceso legislativo, que regrese a la Cámara de origen, que pues también es una posibilidad que está en la propia ley y que desde luego se puede considerar. La propuesta que estamos haciendo
en este sentido es que se ratifique en todos sus términos la minuta, se concluya ese proceso para entonces sí, como lo que es ya evidente, podamos irnos a la discusión en lo particular. Es por eso que este documento, que ya fue entregado en las últimas, hace poco más de 24 horas a los integrantes de la comisión, mismo que estamos en este momento haciendo correcciones de forma, de redacción, pero que no dejan de por ello ser importantes, lo vamos a someter una vez que, conforme al acuerdo que establecimos la semana pasada, expresen sus posicionamientos las diversas fracciones parlamentarias que integran esta comisión, para someterlo a votación en lo general y posteriormente irnos a las discusiones en lo particular. Para, como bien ustedes saben, concluyendo este proceso, sea enviado a la mesa directiva de la Cámara. En este sentido, la propuesta es ratificar a través de este dictamen la minuta de la Cámara de Diputados en todos sus términos. Muchas gracias por esta oportunidad y vamos a continuar con el desahogo del orden del día. A lo acordado conforme al acuerdo en el que todos lo aprobamos, vamos a escuchar las posiciones de los diversos grupos parlamentarios e integrantes de esta comisión que ellos designen. Por el caso en el caso del Partido de la Revolución Democrática, ¿quién quisiera hacer uso de la palabra? Senadora Barrales, para exponer la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se le concede el uso de la palabra. Hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Para compartir con los presentes, el reiterar que a nuestro grupo parlamentario, el del PRD, le es importante el agotar todos los esfuerzos a nuestro alcance para buscar que se genere empleo en nuestro país, para mejorar el salario de los trabajadores, para encontrar esquemas de productividad. Y como lo hemos señalado, lamentamos mucho que la iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados para reformar artículos de la reforma laboral, valga la redundancia, no resuelve estas necesidades que hoy son demandas importantes en nuestro país. Por lo tanto, quiero ratificar, como ya lo hemos comentado, que nuestro grupo parlamentario votará en contra, en lo general, de esta minuta, de esta propuesta, ya que de fondo esta minuta plantea hacer competitivas a las empresas a partir de abaratar la mano de obra, a partir de bajar los salarios, situación por la que evidentemente estamos en contra. Y esto no solamente lo decimos o lo presumimos nosotros, estos señalamientos los ha sustentado, por ejemplo, recientemente el TEC de Monterrey, que ha demostrado que de prosperar esta iniciativa afectará el salario de los trabajadores hasta en un 10%, situación que por supuesto nos preocupa porque nos parece que el horno no está para bollos. El otro aspecto que también nos interesa es destacar que en su contenido esta iniciativa afecta, si no es que cancela completamente conquistas laborales que han sido consecuencia de muchos años de esfuerzo y de trabajo para la clase obrera, para la clase trabajadora. Nos preocupa porque vulnera la certeza en el empleo, vulnera los temas de seguridad social y, por supuesto, afecta la parte del salario. Nosotros estamos en contra y votaremos en contra de esta posición en lo general, de esta minuta, de esta iniciativa, porque en su contenido la iniciativa y la minuta buscan legalizar las formas extremas de explotación del trabajo. Nos referimos concretamente al outsourcing, nos referimos al trabajo a prueba y nos referimos
al trabajo por hora, modalidades que ya hemos señalado. Está demostrado que son formas extremas de explotación del trabajo y esta es la propuesta de legalizarlas. Nosotros creemos que lo correcto es regular todas estas modalidades en donde no debiera de ser la apuesta para flexibilizar y hacer competitivas a las empresas. Esas son las razones, entre otras, por las que nosotros vamos a votar en contra, porque además estamos convencidos que hay otras formas, que hay otras herramientas para generar productividad, que es lo que verdaderamente debiéramos de estar buscando, no abaratamiento de la mano de obra. Y estas modalidades o estas herramientas ya están demostradas incluso en el ámbito internacional, también aquí en nuestro país. Nos referimos, por ejemplo, al Consejo Económico y Social, que en otros países han demostrado el resolver estas demandas de productividad, estas demandas de competitividad y de mejora salarial. Por lo tanto, esta es la razón de nuestro pronunciamiento. No omito reiterar que nosotros vamos a insistir, porque vemos con preocupación que una parte de las positivas que traía de origen esta iniciativa era la referente a democracia, transparencia y rendición de cuentas al interior de las organizaciones sindicales. Vemos con preocupación que esto se omite en la Cámara de Diputados, se da una votación que deja fuera estos artículos que en nuestra opinión son artículos que valen la pena de esta iniciativa, con algunas modificaciones, y por eso vamos a buscar el que se puedan modificar, el que se puedan rescatar. Tenemos algunas precisiones que hacer aún sobre el documento de origen, de la iniciativa de origen, y queremos hacer de nueva cuenta un llamado al Partido Acción Nacional para que podamos ir juntos, no solamente en estos temas, sino también en uno que cambia de fondo la vida de muchos trabajadores y familias y que combate los contratos o los mal llamados contratos de protección, que es la reforma al artículo 388, para obligar a que previo a la firma de un contrato colectivo los trabajadores tengan que emitir su voto y por lo tanto conocer a los dirigentes sindicales y conocer sus prestaciones laborales. Es el sentido en el que vamos a plantear caminar en esta ruta. Voto en contra en lo general y reservarnos los artículos que acabamos de referir. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Barrales. Por el Partido Acción Nacional, el posicionamiento lo hace el senador Javier Lozano Alarcón. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Con el permiso, la venia de mis compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quiero decirles que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera que este proyecto de reforma laboral, tal y como nos ha sido enviado por la Cámara de los Diputados, se orienta adecuadamente en tres grandes vertientes, en tres grandes ejes, que son la competitividad, la productividad y el trabajo decente. La competitividad es lo que nos va a facilitar como país ser más atractivos a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, y con ello, pues también poder crear más y mejores fuentes de empleo. Ese es quizás el único camino seguro y sustentable para la creación de empleos. La productividad, por su parte, es lo que nos va a permitir alinear todos los elementos y los recursos de una empresa o de las empresas, de las entidades públicas, para efectos de que esa optimización de recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, se convierta en una mayor generación de riqueza, que se produzca más y mejor y que con ello también, dependiendo del valor agregado de cada uno de los trabajadores, pueda darse un mejor ingreso, un mejor salario para ellos y para sus familias. Y tercero, que con el trabajo decente logremos que las condiciones mínimas, que la dignidad humana de todo trabajador merece y corresponde,
en cuanto a la seguridad e higiene en los centros de trabajo, en el trato que debe ser dispensado por los patrones, en cuanto al cumplimiento estricto del artículo 123 constitucional, en cuanto a las condiciones y las prestaciones y la capacitación de vida que se debe dar y ofrecer para que ellos tengan un trabajo no solamente digno en este momento, sino un retiro también digno el día de mañana, y que en general los grupos hoy olvidados o hoy discriminados, los grupos vulnerables, las personas con discapacidad, los adultos mayores, el trabajo infantil, los jornaleros agrícolas, los trabajadores domésticos, todos ellos tienen y están recibiendo en este proyecto de reforma laboral un trato muy distinguido. Vemos que hay avances muy notables en cuanto a competitividad se refiere, porque tenemos nuevas modalidades de contratación que nos permitirán romper el círculo vicioso para los jóvenes que hoy no encuentran trabajo porque carecen de experiencia, pero no adquieren experiencia porque nadie les da su oportunidad de primer empleo. Para eso serán los contratos a prueba, y me parece que esa es una muy buena determinación o propuesta en este proyecto de reforma. Lo mismo en cuanto a la capacitación inicial en la contratación para ciertos casos, que permitirá que personas que no tienen ciertas habilidades o competencias laborales puedan adquirirlas con el paso de esta prueba con capacitación, y que en todo caso, ya sea contrato a prueba o con capacitación o para la capacitación inicial, siempre con salario, prestaciones y seguro social. Es decir, estamos hablando de nuevas modalidades adicionales a las existentes, no sustitutas de las existentes, y lo mismo el trabajo por temporada, que puede ser desde una hora, medio tiempo, días de la semana, semanas del mes, meses del año. Todo ello con seguro social, todo ello acumulando antigüedad y todo ello facilitando la entrada al mercado laboral para quienes hoy tienen cancelada dicha posibilidad. Lo mismo, vemos que los grupos vulnerables hoy van a tener mejores oportunidades para entrar al mercado formal de trabajo gracias a estas nuevas modalidades, y pensamos que en cuanto a esta contratación de servicios de terceros, mejor conocida como outsourcing, más que regularizar el outsourcing, lo que estamos haciendo es regular el outsourcing para evitar los abusos y los excesos, las simulaciones que se dan en la práctica, precisamente en ausencia de una regulación adecuada. Entonces, de lo que se trata es de regular la existencia de contratos a partir de terceros o de empresas que ofrecen servicios a otra empresa con su propio personal, pero siempre cerciorándonos de que tienen contratos por escrito, seguro social, capacitación adecuada y las habilidades y competencias que la norma oficial mexicana para cada caso deba aplicar. También creo que hay un enorme avance en materia procesal laboral, es decir, todos los procedimientos ante las juntas de conciliación y arbitraje hoy se revisan, y se revisan en varios temas, con un servicio profesional de carrera, con la introducción de tecnologías de la información y las comunicaciones para efectos de la presentación y desahogo de pruebas, pero algo muy importante, 6 de cada 10 de los más de 250,000 juicios individuales de trabajo que tiene la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje son procedimientos administrativos, no es un conflicto entre trabajadores y patrones, son procedimientos administrativos de demandas de derechohabientes de seguridad social que no fueron atendidas o en el IMSS o en el Infonavit o en las Afores o donde sea, y entonces van a dar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se sustancian cual si fueran un juicio ordinario. Aquí habrá procedimientos sumarios administrativos para el desahogo de todos estos procesos. Creemos que también se hace bien en esta reforma laboral, en este proyecto de reforma laboral, en cuanto a instrumentos para la supervisión, verificación y sanción de parte de las autoridades del trabajo para cerciorarse del cumplimiento adecuado de la legislación. Vemos, con todo, que hay algunos aspectos que venían mejor en la iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón y que de alguna manera fueron modificados en el curso de la discusión, aprobación y votación en la Cámara de los Diputados, y sin embargo creemos que todo lo que acabo de comentar pues está muy bien orientado, es una reforma ordenada en el sentido con la dirección correcta, es un paso adelante en la dirección correcta. Sin embargo, si bien otros aspectos menores pueden ser subsanados más adelante con nuevas iniciativas, como ya lo dijo el presidente de la Comisión de Trabajo, sí advertimos que no puede pasar desapercibido la mutilación que se hizo, el haber sustraído del proyecto original de la iniciativa preferente del presidente Calderón en cuanto a transparencia, rendición de cuentas y democracia sindical se refiere.
Esto es inaceptable para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y por eso seguiremos insistiendo en este tema hasta sus últimas consecuencias. Por eso es que hemos presentado las reservas que hemos presentado ante estas comisiones unidas, por eso lo discutiremos muy puntual y particularmente y por eso votaremos precisamente porque se rescaten, se reincorporen estos artículos que tienen que ver con transparencia y democracia sindical. Yo sí se los puedo decir como abogado, como exsecretario del Trabajo y Previsión Social de este país y como senador de la República, ¿sí?, nada del contenido de este proyecto de reforma laboral es contrario, ni en letra ni espíritu, al artículo 123 constitucional, ni es contrario tampoco a ningún convenio internacional de los que ha suscrito nuestro país en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Tampoco atenta contra conquistas sindicales, sí, salvo que se quiera entender como conquista sindical la de los líderes sindicales, que esa es otra cuestión y que sí se está atajando precisamente con esta rendición de cuentas, transparencia y democracia sindical que estamos buscando. En suma, esta es una buena reforma laboral, pero es una reforma laboral incompleta. Por eso es que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor, en lo general, de este proyecto, de esta minuta que hemos recibido de la Cámara de los Diputados por cuanto hace a la reforma laboral, pero insistirá en el tema de transparencia y democracia sindical en los 6 artículos que nos hemos reservado para su discusión en lo particular en estas comisiones unidas. Y esto, que quede muy claro, no es una ocurrencia de momento ni de coyuntura. El Partido Acción Nacional históricamente ha buscado transparencia y rendición de cuentas en distintos instrumentos, mecanismos legales, instituciones y en la vida pública de nuestro país. Eso fue demostrado cuando el 18 de marzo del 2010 se presentó una iniciativa por ambos grupos parlamentarios de Acción Nacional en el Congreso de la Unión para una reforma laboral que fue olvidada en la legislatura pasada. Nuevamente, en este año 2012, el Senado de la República, en su grupo parlamentario en la legislatura pasada, presentó e insistió en esa iniciativa con este contenido de transparencia y democracia sindical, y ahora el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en su iniciativa preferente, insiste en el tema de transparencia y democracia sindical, y lamentablemente fue mutilado este apartado en Cámara de Diputados. Por eso, insisto y concluyo, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este proyecto de reforma laboral en lo general, pero nos reservamos la discusión en lo particular para insistir a que se reincorpore el capítulo de transparencia y democracia sindical. Es cuanto, señor presidente. Revisión institucional, se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Cervantes. Sonido, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. En el PRI vemos el tema laboral, de competitividad, de productividad, de trabajo decente, de crecimiento económico, como un asunto de integralidad. Se inscribe en un tema de política pública, se comparte, y haremos lo propio una vez que llegue el presidente Enrique Peña Nieto a tomar posesión, de honrar lo que nosotros hicimos en la plataforma electoral. Nosotros como partido sí creemos que la plataforma electoral es el contrato social que se signa con el voto, y ahí se inscribe una reforma laboral que dé crecimiento económico, mejor salario, mejores condiciones de trabajo. Pero también es cierto que lo que estamos vislumbrando es que necesita flexibilidad, competitividad, no con respecto a nosotros mismos, sino con respecto al mundo. De lo que se trata es traer mayores inversiones, tanto nacionales y extranjeras, generando y cuidando los derechos de los trabajadores, pero buscando modalidades y diseños específicos para que el empleo se dé de mejor forma y el país genere los empleos que se necesitan en el crecimiento económico y en el bienestar de la sociedad. No creemos que en una iniciativa se agote. Respetamos en el acuerdo de que en el inicio de la reforma política generamos un instrumento de una iniciativa llamada preferente. Honramos, y tan es así que el de contabilidad gubernamental que inició en esta Cámara y que me tocó conducir por parte del PRI, llegamos a un buen fin, a un acuerdo, y no es un tema menor, también es un tema de transparencia. El PRI ha acompañado todas y cada una de las reformas en la última década que tenga que ver con transparencia en sí mismo, sustantivamente hablando, o vinculados a otro tipo de leyes, como insisto fue la preferente en tema de contabilidad gubernamental.
Honramos también el trabajo que hicieron nuestros compañeros diputados, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, y el esfuerzo que se hizo para llegar a una negociación, entendiendo que no era ni la única ni la última con respecto al tema de la reforma laboral. También se hizo la reflexión de que en materia laboral por muchos años no se había tocado la ley, en beneficio, insisto, del equilibrio de los factores de la producción, beneficiando al capital y por lo tanto tiene que ser atractivo y beneficiando a los trabajadores para que estos generen una mejor estándar, un mejor ingreso. Punto, por cierto, que fue un elemento sustancial del Partido Revolucionario Institucional en la campaña presidencial de mejorar la vida de los mexicanos a través de los salarios. Ese tema no se nos olvida y no termina aquí. Se va a juntar, se va a diseñar la integralidad con el sistema de planeación constitucional. Viene el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí inscribiremos las diversas reformas, porque no una es la que da el crecimiento. Las reformas en sí mismas no deben ser una meta. Las reformas son un instrumento, no un fin. Por lo tanto, necesita tener una interconexión unas con las otras para generar el crecimiento económico que tanto necesitamos, para generar la potencia que podemos llegar a ser y para atraer específicamente las inversiones y el crecimiento y los salarios adecuados. Como por ejemplo, un elemento sustancial para que se dé la inversión en México y haya un crecimiento exponencial como se está dando ahorita en el norte del país, se llama talento. Y el talento, calificado así internacionalmente, solo lo da la educación, vinculada a la técnica y la de las universidades, fundamentalmente con la pasantía de la relación del que genera la productividad o la inversión. Este camino entre la mano de obra altamente calificada, que ya no es atractiva a través del salario, sino por su calificación, por su talento, con el capital, es el que ha generado los últimos crecimientos en la globalización y es el que está generando crecimiento en México. Pero no es la única forma de valorarlo. Ven el sistema fiscal, ven los derechos y la relación de los derechos y el reconocimiento del Estado en una justicia pronta y expedita a través de los mismos derechos. Analizan los marcos legales, ven los insumos y generan una serie de elementos de análisis para ver si pueden llegar a un país para generar inversiones de largo aliento. De eso se trata. Nosotros no estamos ni contra la transparencia, no estamos tampoco con el tema de la democratización de los sindicatos. Y sí estamos en autonomía. En la iniciativa que mandó el presidente Calderón y después del producto de una negociación de todos y cada uno de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, se generó una minuta en la que nosotros insistimos que se aprueben sus términos, en donde los temas están tratados. Hay capítulo de transparencia, tan es así que hay reservas sobre artículos específicos que tratan el tema. Hay formas de la democracia sindical y también lo trata el dictamen y también está modificada la reserva. Platicaremos, se debatirá, es el acuerdo en esta comisión que será en el Pleno. Pero no están ausentes. Están en la minuta. No está ausente ninguno de los elementos que por más de 2 a 4 años se generó en diferentes grupos, primero empresariales, después sindicales, dentro del gobierno y en los partidos políticos, de una discusión de largo aliento sobre el tema de la materia laboral. Hoy, a través de la iniciativa que mandó el presidente Calderón y nosotros en un futuro, a través del Partido Revolucionario Institucional o de forma directa el presidente hoy electo y próximamente constitucional Enrique Peña Nieto, mandarán las iniciativas en su conjunto y de integralidad que generen el resultado que todos queremos. Mayor empleo, flexibilidad, competitividad, productividad e inversiones para que México crezca y a México le vaya mejor. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Raúl Cervantes. Solicito al secretario, senador Javier Lozano Alarcón, informe, así es el procedimiento, de los artículos del proyecto de dictamen que no hubieran recibido observaciones, así como de los que hubieran sido reservados y hayan motivado propuestas alternas de redacción. Naturalmente, pues estamos hablando de muchísimos artículos no reservados, pero hay una técnica legislativa que es la parte de lo tácito, que implica pues lo contrario a lo expreso, ¿no?
y yo estoy seguro que el señor secretario le va a dar salida a esta disposición. Tiene la palabra el secretario Lozano. Bueno, pues a ver cómo me sale, presidente, pero mire usted, propongo que simplemente demos lectura a los artículos que están siendo reservados, ya sea por el Partido de la Revolución Democrática o por el Partido Acción Nacional, ¿verdad? Y se entiende, pues, que los que no están así reservados, pues se entienden entonces intactos, por lo menos para efectos de la discusión aquí en Comisiones Unidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos vamos por ese camino? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, miren, los artículos que se están reservando, ya sea por uno u otro grupo parlamentario, son el 364 bis, 365 bis, el 371, 373, el 388 bis, que es muy largo, por cierto, como pueden ustedes ver, el 390, 391 bis, 424 bis. Estos son los artículos, señor presidente, que nos estamos reservando entre el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional. Pero los demás, pues se entiende que estarían siendo pues objeto no de una reserva, sino que pueden ser entonces ya discutidos en lo general. Presidente, el senador Isaías. Sí, señor, es cuanto. Adelante, senador Isaías González. Sonido, por favor, con el senador Isaías González. Se comentó aquí en la mesa, es la posición de los partidos. Ya la hemos escuchado y ahora viene la votación. Posteriormente viene la reserva de los artículos. Entonces, por lo tanto, ¿verdad?, vamos a darle cumplimiento a lo que se estableció, que ahora viene la votación de este dictamen. ¿Cuánto tiempo ya? ¿Cuánto? Muy bien. Para que la Secretaría Técnica concluya con los cambios aquí presentados y desde luego asentidos por todos nosotros, pero naturalmente tendrá que incorporarse a la redacción los comentarios del senador Isaías González, los comentarios de la senadora Barrales, el comentario del senador Lozano, el senador Gracia. Vamos a dar un receso máximo de 30 minutos para que concluyan y en todo caso para poder continuar ya con la votación en lo general del dictamen. Se declara un receso de 30 minutos.